No todos los días se ven ovejas desenmascaradas como lobos, y en este video te traigo 6 policías diferentes, personas que juraron proteger a la sociedad, que abusaron de su poder y perjudicaron a la gente. Por suerte, en este video podrás ver la mirada en los rostros de estos policías corruptos cuando se dan cuenta de que han sido atrapados y reaccionan a las sentencias de cadena perpetua dictadas contra ellos en los tribunales. Wayne Couzens. Exploremos los detalles de los crímenes de Couzens y el posterior proceso judicial que condujo a su condena. Desde el secuestro y violación de Sarah Everard, de 33 años, hasta el espeluznante descubrimiento de sus restos, este caso ha dejado un impacto duradero en la sociedad. Y para comprender realmente los espantosos crímenes cometidos por Wayne Couzens, es esencial profundizar en los antecedentes tanto de él como de su víctima, Sarah Everard. Sus vidas, ocupaciones y los acontecimientos que condujeron al crimen proporcionan un contexto crucial a esta trágica historia. Sarah Everard, nacida en Surrey en junio de 1987, tenía ante sí un futuro prometedor. En el momento de su prematura muerte, Sarah residía en la zona de Brixton Hill, donde se había labrado una vida. Trabajaba como ejecutiva de marketing para una agencia de medios digitales. Al otro lado de esta trágica historia se encuentra Wayne Couzens, agente de policía y oficial de armas de fuego al servicio de la Policía Metropolitana. En febrero de 2020, Couzens fue destinado a la División de Protección Parlamentaria y Diplomática, PADP, de la Met. Esta división era responsable de la protección uniformada de locales gubernamentales y diplomáticos, una función que exigía la máxima profesionalidad e integridad. Sin embargo, más tarde se descubriría que Couzens no había sido sometido a una investigación de antecedentes más exhaustiva durante su proceso de contratación, ni había completado el periodo de prueba obligatorio de 2 años en la Met antes de incorporarse a la PADP. Los acontecimientos que condujeron al atroz crimen comenzaron a desarrollarse la noche del 3 de marzo de 2021. Sarah Everard, después de pasar un rato con una amiga cerca de Clapham Common, emprendió su viaje de regreso a casa, a la zona de Brixton Hill. Poco podía imaginar que su camino se cruzaría con el de Wayne Couzens, alterando para siempre el curso de su vida. El 28 de febrero de 2021, pocos días antes del fatídico encuentro, Couzens reservó un coche Vauxhall blanco en una empresa de alquiler de vehículos de Dover. Poco sabía nadie de las siniestras intenciones que se escondían tras este acto aparentemente inocuo. El 3 de marzo, a las 7:00 GMT, Couzens completó un turno de 12 horas en la Embajada de Estados Unidos, en Londres, antes de emprender un viaje que cambiaría para siempre la vida de los implicados. Viajó a Kent para recoger el coche de alquiler y luego se dirigió de nuevo a Londres, donde se registraron sus movimientos en Earl's Court y en el puente de Battersea. Mientras tanto, hacia las 21:00 horas, Sarah Everard salió de casa de un amigo en Leithwaite Road, cerca de Clapham Junction, y se dirigió a su casa en Brixton Hill. Habló con su novio por teléfono, discutiendo planes para el día siguiente, sin ser consciente del peligro que acechaba en las sombras. A las 21:28, Sarah fue captada por la cámara del timbre de la puerta de Poinders Road y, apenas 4 minutos después, su imagen apareció en la cámara del salpicadero de un coche de policía que pasaba por allí. Fue a las 21:34 cuando Couzens, que había aparcado el Vauxhall en la acera frente a Poinders Court, interceptó a Sarah. Le mostró su tarjeta de orden de detención, alegando falsamente que la estaba arrestando por infringir las directrices del COVID. La esposó contra su voluntad y comenzó el espeluznante viaje que la llevaría a la muerte. Las grabaciones de videovigilancia del autobús captaron los momentos en que Couzens y Sarah entraban en el coche, una imagen escalofriante que más tarde serviría como prueba crucial en la investigación. La ruta del coche fue rastreada retrospectivamente, utilizando CCTV y ANPR, revelando su viaje a Kent. A las 23:43 horas, Couzens y Sarah habían llegado a Dover, donde se trasladaron al coche Seat personal de Couzens. Fue durante la madrugada del 4 de marzo, entre las 23:53 y las 00:57 horas, cuando el teléfono móvil de Couzens se conectó a sitios de telefonía móvil en la zona de Siebertswold. Se cree que fue entonces cuando sometió a Sarah a un horrible acto de violación. A las 2:34 am, Couzens compró bebidas en una gasolinera de Dover, un escalofriante recordatorio de la normalidad que mantenía en medio de la oscuridad que le rodeaba. Para entonces, se cree que ya había estrangulado a Sarah utilizando su cinturón de servicio policial, apagando la luz de su prometedora vida. A continuación, Couzens se dirigió a Hoyts Wood, cerca de Ashford,
donde su coche fue grabado por las cámaras de seguridad entre las 3:22 y las 6:32 de la mañana. Fue en este desolado lugar donde quemó el cuerpo de Sarah dentro de un frigorífico. Días después, el 7 de marzo, Cousins regresó a Housewood, armado con 2 grandes bolsas de albañil compradas en B&Q. Una de estas bolsas se convertiría en el recipiente para deshacerse de los restos de Sarah en un estanque cercano, ocultando para siempre las pruebas de sus monstruosas acciones. El sombrío descubrimiento se produjo el 10 de marzo, cuando la policía que registraba Housewood encontró restos humanos en una gran bolsa de albañil, a unos 100 metros de una parcela propiedad de Cousins. La investigación llevó a las autoridades a registrar el solar de un antiguo taller de reparación de carrocerías, anteriormente propiedad de la familia de Cousins, en lo alto de los acantilados blancos de Dover. El 9 de marzo de 2021, Cousins fue detenido en Deal, Kent, inicialmente como sospechoso del secuestro de Sarah Everard y posteriormente como sospechoso de su asesinato. La detención conmocionó a toda la comunidad, que empezó a descubrir el alcance de los crímenes. Tras la trágica muerte de Sarah, la noche del 13 de marzo, se celebraron vigilias para recordarla y concienciar sobre la violencia contra las mujeres. A medida que avanzaba el caso, Wayne Cousins hizo una serie de confesiones escandalosas. El 8 de junio de 2021, se declaró culpable del secuestro y violación de Sarah Everard, reconociendo su participación directa en estos actos abominables. Además, el 9 de julio, se declaró culpable de su asesinato, aceptando toda la responsabilidad por la trágica pérdida de su vida. Las declaraciones de culpabilidad supusieron el cierre del proceso judicial y evitaron a los seres queridos de Sarah la angustia de un juicio prolongado. También permitió al tribunal centrarse en la fase de sentencia, en la que se tendría en cuenta la gravedad de los crímenes. El 30 de septiembre de 2021 llegó el día de la verdad, cuando Wayne Cousins se enfrentó a su sentencia final. El tribunal reconoció la gravedad de sus actos y el devastador impacto que tuvieron en la familia de Sarah y en la comunidad en general. Cousins fue condenado a cadena perpetua con cadena perpetua, lo que garantizaba que pasaría el resto de sus días entre rejas, sin posibilidad de libertad condicional. Nouman Raja. En las oscuras horas de una mañana de Florida, una avería rutinaria del coche se convirtió en una horrible tragedia. Corey Jones, un batería de talento, se quedó tirado en el arcén de la carretera esperando a la grúa. Poco podía imaginar que su encuentro con el agente de policía de paisano Nouman Raja acabaría con su muerte prematura. Corey Jones, un joven con un futuro prometedor, era hijo de Clinton Jones padre, un experto renovador de casas, y de Anita Banks, una dedicada orientadora. Trágicamente, la madre de Corey perdió la batalla contra el cáncer en 2006, dejando un vacío en su vida. A pesar de esta pérdida, la familia de Corey siguió siendo un pilar de apoyo a lo largo de su trayectoria. Durante su infancia, Corey tuvo el privilegio de contar con un hermano mayor, C.J. Jones, que destacó en el fútbol americano. El árbol genealógico de la familia Jones se extendía a lo largo y ancho, y contaba con parientes notables como el defensive tackle de la NFL Vince Wilfork y el wide receiver de la NFL Anquan Boldin. La noche del trágico incidente, Corey acababa de actuar con su banda, los Future Presidents, en el Johnny Mango's Tiki Bar and Grill de Jupiter, Florida. Deseoso de volver a casa, a Boynton Beach, Corey tuvo problemas con el coche durante el trayecto. Frustrado pero decidido, llamó al servicio de asistencia en carretera con la esperanza de volver a poner en marcha su vehículo. Mientras Corey esperaba pacientemente la llegada de la grúa, no sabía que su vida estaba a punto de dar un giro devastador. Nouman Raja, un agente de policía vestido de paisano, se acercó al vehículo averiado de Corey en la rampa de salida hacia el sur de la Interestatal 95 y PGA Boulevard. Raja, que realizaba labores de vigilancia de robos como parte de su deber, afirmó que creía que el coche de Corey estaba abandonado. En un giro desconcertante de los acontecimientos, Raja condujo su furgoneta blanca, sin identificación, en sentido contrario por la rampa, y aparcó en diagonal junto a la esquina del coche de Corey. Esta actitud agresiva, incompatible con la afirmación de que se trataba de un vehículo abandonado, preparó el terreno para el trágico encuentro que se iba a producir. Mientras Corey permanecía en línea con el servicio de asistencia en carretera de AT&T, buscando ayuda para sus problemas con el coche, Raja se le acercó. La grabación de audio de la llamada de Corey captó los escalofriantes momentos que siguieron. Sin advertencia ni provocación, Raja disparó 3 veces contra Corey, seguidas de otra ráfaga de disparos. El sonido de los disparos atravesó la noche,
dejando a los testigos de un hotel cercano en estado de shock e incredulidad. Corey Jones, un joven con un futuro brillante y apasionado por la música, murió trágicamente tiroteado. Su vida se truncó en un acto de violencia sin sentido, dejando a su familia, amigos y comunidad devastados. Los acontecimientos que condujeron a este fatal encuentro plantean interrogantes sobre las acciones y los motivos de Numan Raja, el agente responsable de la prematura muerte de Corey. Tras el trágico tiroteo de Corey Jones, la oficina del sheriff del condado de Palm Beach se encargó de llevar a cabo una investigación independiente sobre el incidente. Su objetivo era descubrir la verdad que se escondía tras los acontecimientos que condujeron a la prematura muerte de un joven músico. La investigación profundizó en las acciones de Numan Raja, el agente de policía de Paisano responsable del tiroteo. Raja, que en ese momento realizaba labores de vigilancia de robos, afirmó que se había encontrado con un sujeto armado y que había disparado su arma en defensa propia. Sin embargo, las pruebas y los testimonios de los testigos pintaban un panorama distinto. A medida que avanzaba la investigación, quedó claro que Raja nunca se había identificado como agente de policía ante Corey Jones antes de abrir fuego. Esta revelación contradijo las afirmaciones iniciales de Raja y planteó serias dudas sobre la legitimidad de sus actos. La grabación de audio de la llamada de Corey a la asistencia en carretera de AT&T desempeñó un papel crucial para desmentir las afirmaciones de Raja. Basándose en los resultados de la investigación, Raja fue acusado de homicidio por negligencia culpable e intento de asesinato en primer grado con arma de fuego. Estos cargos reflejaban la gravedad de sus actos y el posible desprecio por la vida de Corey. La decisión de presentar estos cargos fue un paso importante para responsabilizar a Raja de su papel en el trágico incidente. El caso contra Raja fue a juicio, donde se presentaron las pruebas ante un jurado. El juicio duró 8 intensos días, durante los cuales la fiscalía expuso meticulosamente los hechos y las circunstancias que rodearon la muerte de Corey Jones. La grabación de audio, los testimonios de los testigos y las pruebas forenses fueron componentes cruciales para construir un caso convincente contra Raja. La fiscalía argumentó que Raja había actuado sin justificación, haciendo un uso excesivo de la fuerza contra una persona desarmada. Pusieron de relieve las incoherencias del relato de Raja y subrayaron la ausencia de amenaza inminente por parte de Corey Jones. La defensa, por su parte, trató de presentar a Raja como un agente entregado que había actuado en defensa propia, creyendo que su vida corría peligro. El jurado consideró detenidamente las pruebas presentadas y deliberó sobre la culpabilidad o inocencia de Raja. Finalmente, luego hay un veredicto, declarando a Raja culpable de los cargos de homicidio por negligencia, culpable e intento de asesinato en primer grado con arma de fuego. La sentencia condenatoria transmitió el poderoso mensaje de que las actuaciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben estar sujetas a las normas más estrictas de rendición de cuentas. A la luz de su condena, Raja se enfrentó a las consecuencias de sus actos. Fue condenado a 25 años de prisión, una pena significativa que reflejaba la gravedad de los delitos cometidos. El objetivo de la sentencia era proporcionar cierta medida de justicia a Corey Jones y a sus afligidos seres queridos, al tiempo que servía de elemento disuasorio contra futuros actos de mala conducta policial. El juicio y la condena de Numan Raja subrayaron la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la búsqueda de la justicia en el sistema de justicia penal. Michael Dotrow. Ahora vamos a profundizar en los oscuros y retorcidos crímenes cometidos por el exoficial de policía de Edison, Michael Dotrow. Prepárense mientras descubrimos los impactantes detalles de su reinado de terror que se extendió durante un período de 5 años. Todo comenzó aquella fatídica noche del 23 de mayo de 2013 en la tranquila ciudad de Edison, Nueva Jersey. Mientras la mayoría de las familias dormían profundamente, la tragedia golpeó el hogar del capitán Mark Anderko, un respetado agente de policía. Dotrow, movido por un motivo siniestro, prendió fuego a la residencia de Anderko con el capitán y su familia dentro. Las llamas envolvieron la casa, obligando a la familia Anderko a huir para salvar la vida. Milagrosamente, nadie resultó herido, pero las cicatrices emocionales les perseguirían para siempre. Las acciones de Dotrow aquella noche fueron solo la punta del iceberg. No mostró ningún remordimiento por su atroz acto, ni ofreció disculpas a la familia Anderko, pero sus crímenes fueron mucho más allá de un incendio provocado. Dotrow se involucró en una red de corrupción, manipulando testigos y manipulando a otros para protegerse a sí mismo.
Uno de los aspectos más escandalosos de los delitos de Dotro fue su implicación en mala conducta oficial. Abusó de su posición como agente de policía para comprobar los registros policiales y notificar a su esposa los informes relacionados con un incidente de rotura de neumáticos en el que estaba implicada una mujer con la que supuestamente mantenía una relación. Las acciones de Dotro constituyeron un flagrante desprecio de la ley que había jurado defender. Pero la depravación de Dotro no terminó ahí. También se le acusó de comprar marihuana para su esposa mientras llevaba uniforme, además de enfrentarse a cargos por tenencia de armas. Sorprendentemente, se encontró marihuana en su bolsa de servicio, lo que empanó aún más la placa que una vez levó con orgullo. Los delitos de Dotro no fueron incidentes aislados. Formaban parte de un patrón de venganza y destrucción calculada. Buscaba vengarse de un agente de policía de North Brunswick que había multado a otro individuo por conducir ebrio. La sed de venganza de Dotro no tenía límites y contó con la ayuda de otros 4 expolicías de Edison en una escalofriante trama para llevar a cabo su siniestro plan. El proceso judicial fue estremecedor. Dotro, acompañado por su abogado Robert Norton, compareció ante el juez para afrontar las consecuencias de sus atroces acciones. El peso de sus crímenes era innegable y el acuerdo negociado con el fiscal adjunto Curley reflejaba la gravedad de sus delitos. Dotro se declaró culpable de una serie de cargos, incluyendo intento de asesinato, incendio provocado, mala conducta oficial y más. El acuerdo de culpabilidad dio lugar a una condena de 20 años en una prisión estatal, un castigo acorde con la magnitud de sus delitos. El juez Jiménez ordenó a Dotro que no tuviera contacto con la familia Anderko ni con otra víctima para garantizar su seguridad y tranquilidad. Dentro de la sala, las emociones estaban a flor de piel. Alicia Dotro, esposa de Michael, no podía contener su angustia mientras gritaba: eres un monstruo manipulador. Su arrebato se hizo eco del dolor y la manipulación que había soportado a puerta cerrada durante 3 largos años. Fue un duro recordatorio del devastador impacto que las acciones de Dotro tuvieron en sus seres más cercanos. Mientras Alicia buscaba un cierre y la oportunidad de empezar de nuevo, el abogado de Michael Dotro, Robert Norton, expresó sentimientos encontrados sobre el acuerdo. Reconoció que no era el resultado ideal, pero aceptó la resolución. Los padres y hermanos de Dotro, incapaces de soportar el dolor, decidieron no asistir a la sentencia, un testimonio de los destrozados lazos familiares causados por sus acciones. La sentencia marcó el final de una larga y ardua batalla legal, pero las cicatrices dejadas por los crímenes de Dotro permanecerían para siempre. El juez Jiménez hizo una evaluación mordaz del carácter de Dotro, destacando sus 14 contactos documentados con el sistema de justicia penal antes de convertirse en agente de policía. El desprecio de Dotro por la ley, incluso cuando llevaba la placa, era una historia de pesadilla que desafiaba la rehabilitación. El fiscal adjunto Curley se hizo eco de los sentimientos del juez, describiendo el caso de Dotro como uno de los más impactantes que el Estado había visto en años. El fiscal Brian Carey, decidido a restaurar la fe en el sistema judicial, actuó con rapidez. Trabajó incansablemente para restablecer la confianza entre la comunidad y el Departamento de Policía de Edison. Se establecieron salvaguardias para garantizar que no se repitieran los errores del pasado. Los esfuerzos de Carey no fueron en vano. El Departamento de Policía de Edison experimentó una profunda transformación, emergiendo como una fuerza más profesional y responsable. Bajo el peso de incidentes muy sonados de mala conducta policial, el departamento tuvo que enfrentarse a sus demonios y realizar cambios significativos. La colaboración de Carey con la Fiscalía y la Policía de Edison condujo a la identificación y destitución de otros agentes relacionados con los delitos de Dotro. Daniel Holtzclaw. En los oscuros bajos fondos del Departamento de Policía de Oklahoma City, un exagente llamado Daniel Holtzclaw cometió crímenes incalificables que conmocionaron a todo el mundo. Condenado en diciembre de 2015, Holtzclaw fue declarado culpable de múltiples cargos de violación, agresión sexual, sodomía oral forzada y otros cargos sexuales. Sus víctimas, predominantemente mujeres afroamericanas, fueron elegidas deliberadamente debido a sus circunstancias de vulnerabilidad. Cuando Holtzclaw se puso el uniforme de policía y patrulló por las calles de Oklahoma City, empezó a abusar de su posición de autoridad de la forma más espeluznante imaginable. En el transcurso de 7 meses, de diciembre de 2013 a junio de 2014, Holtzclaw se embarcó en una oleada de agresiones sexuales dirigidas contra mujeres afroamericanas vulnerables, sobre todo de los barrios más pobres.
Su modus operandi era escalofriantemente calculado. Holtzclaw comprobaba los antecedentes de las mujeres con órdenes de detención o antecedentes penales pendientes y utilizaba esta información para obligarlas a mantener relaciones sexuales. Este abuso de poder le permitía explotar la vulnerabilidad de sus víctimas, dejándolas traumatizadas y silenciadas. Los delitos cometidos por Holtzclaw no fueron incidentes aislados, sino más bien un patrón de comportamiento depredador. Seleccionaba metódicamente a sus víctimas, aprovechándose de las que ya estaban marginadas y tenían menos probabilidades de ser creídas o apoyadas. Esta selección deliberada de mujeres afroamericanas con antecedentes penales se convertiría más tarde en un aspecto crucial de la argumentación de la acusación durante el proceso judicial. El delito que desencadenó la detención de Holtzclaw se produjo en la madrugada del 18 de junio de 2014. Habiendo terminado ya su turno en la zona noreste de Oklahoma City, Holtzclaw se dirigía a su residencia en el vehículo policial que tenía asignado. Fue durante ese tiempo cuando realizó una parada de tráfico sin informar a la central de policía, realizar una comprobación de los registros del conductor o revelar que había cerrado sesión en el ordenador de su coche patrulla. La conductora en cuestión era Janie Ligons, una mujer de 57 años que pasaba por la zona empobrecida que Holtzclaw tenía en el punto de mira. Lo que ocurrió durante el control de tráfico fue espeluznante. Holtzclaw, abusando de su posición de autoridad, obligó a Ligons a practicarle sexo oral, dejándola traumatizada y temiendo por su vida. Ligons, haciendo gala de un inmenso valor, no tardó en presentar una denuncia ante la policía, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que desenmascararían la verdadera naturaleza de Holtzclaw. Cuando Holtzclaw se presentó en la comisaría de Spring Lake al día siguiente por la tarde para hacer su turno diario, los detectives Kim Davis y Rocky Gregory le apartaron. Lo condujeron a la unidad de delitos sexuales del departamento, donde sería interrogado sobre el incidente con Ligons. Tras recibir una orden de alejamiento, Holtzclaw se vio sometido a un interrogatorio de 2 horas, durante el cual negó vehementemente todas las acusaciones de mala conducta. A lo largo del interrogatorio, los detectives presentaron pruebas que contradecían las afirmaciones de inocencia de Holtzclaw. También hicieron referencia a declaraciones de Kerry Hunt, la novia de 25 años de Holtzclaw, que contradecían su versión de los hechos. La acumulación de pruebas y las incoherencias de su versión llevaron a los detectives a creer que Holtzclaw estaba faltando a la verdad. Al término del interrogatorio, Holtzclaw fue puesto en libertad, pero no sin consecuencias. Se le incautaron las tarjetas de comisión y entrada, la camisa y los pantalones del uniforme, las insignias, las armas de fuego, pistola y escopeta, la radio y las llaves del vehículo policial que tenía asignado. Se le concedió una baja administrativa remunerada indefinida, a la espera de que se investigaran más a fondo las acusaciones contra él. A medida que avanzaba la investigación, se presentaron una docena de nuevos denunciantes, cada uno de ellos con sus desgarradoras historias de abusos a manos de Holtzclaw. La fiscalía reunió meticulosamente pruebas y testimonios, construyendo un caso convincente contra el ex policía. Finalmente, un total de 13 mujeres se mostraron dispuestas a testificar contra Holtzclaw, arrojando luz sobre el alcance de su comportamiento depredador. Los cargos presentados contra Holtzclaw fueron resultado directo de la investigación y de los testimonios de las valientes supervivientes. Acusado inicialmente de 16 delitos de abusos sexuales, entre ellos violación en primer y segundo grado, agresión sexual, proxenetismo, acoso y sodomía oral forzada, el número de cargos aumentó finalmente a 36, a medida que se fueron presentando más víctimas. El incidente más antiguo, descubierto durante la investigación, se remontaba al 20 de diciembre de 2013. Una mujer reveló que había sido detenida por posesión de drogas, hospitalizada y obligada a practicar sexo oral mientras estaba esposada a la cama del hospital. Holtzclaw continuó haciéndole insinuaciones sexuales en múltiples ocasiones tras su salida de la cárcel, utilizando la promesa de libertad como palanca. El juicio contra Daniel Holtzclaw comenzó el 2 de noviembre de 2015 en el Tribunal de Distrito del Condado de Oklahoma. Enfrentado a un total de 36 cargos, incluyendo agresión sexual, asalto, sodomía oral forzada y acoso, Holtzclaw se declaró inocente de todos los cargos. La acusación, dirigida por un equipo de abogados especializados, construyó meticulosamente su caso contra Holtzclaw. Presentaron los testimonios de las supervivientes que se habían presentado.
La fiscalía también presentó pruebas físicas, incluido el ADN encontrado en una mancha triangular en el interior de los pantalones del uniforme de Holtzclaw. El ADN coincidía con el de una de las víctimas, lo que proporcionaba un vínculo crucial entre Holtzclaw y sus crímenes. Sin embargo, la defensa argumentó que la presencia del ADN podía atribuirse a una transferencia secundaria, sugiriendo que era el resultado de un contacto fortuito durante un registro. A lo largo del juicio, la defensa se centró en atacar la credibilidad de los acusadores. Trataron de socavar sus testimonios, poniendo de relieve las incoherencias y cuestionando sus motivos. El equipo de defensa de Holtzclaw solo llamó a declarar a un testigo, una antigua novia de Holtzclaw, que declaró que él nunca había mostrado un comportamiento sexualmente agresivo hacia ella. Su estrategia consistía en sembrar la duda entre los miembros del jurado y poner en tela de juicio los argumentos de la acusación. La sala se llenó de tensión mientras el jurado escuchaba los argumentos y sopesaba las pruebas presentadas. El jurado final estaba compuesto por 8 hombres y 4 mujeres, que desempeñarían un papel crucial en la determinación de la culpabilidad o inocencia de Holtzclaw. Cabe señalar que la composición del jurado, totalmente blanco, suscitó preocupación por la posibilidad de parcialidad en un caso con víctimas predominantemente afroamericanas. Tras considerar detenidamente las pruebas y los testimonios, el jurado llegó a un veredicto el 10 de diciembre de 2015. Holtzclaw fue declarado culpable de 18 de los cargos que se le imputaban, entre ellos violación en primer grado, agresión sexual y sodomía oral forzada. La recomendación del jurado para el castigo de Holtzclaw fue igualmente significativa. Recomendaron que cumpliera la asombrosa pena de 263 años de prisión, una sentencia que reflejaba la gravedad y magnitud de sus delitos. Las supervivientes y sus defensores encontraron consuelo en el hecho de que Holtzclaw sería considerado responsable de sus actos y que pasaría el resto de su vida entre rejas. Zachary Wester. En la tranquila ciudad de Jackson County, Florida, una siniestra figura acechaba entre las filas de las fuerzas del orden. Zachary Wester, un exayudante del sheriff, pronto se convertiría en el centro de un escándalo que sacudiría a la comunidad hasta sus cimientos. Pero, ¿cómo empezó todo? Fue a principios de la década de 2010, cuando empezaron a salir a la luz informes sobre detenciones de tráfico sospechosas y arrestos cuestionables. Al principio, estos incidentes parecían aislados, pero con el paso del tiempo empezó a surgir un patrón. Las personas que habían sido detenidas por el ayudante del sheriff Wester empezaron a compartir historias similares de registros injustificados y descubrimientos inesperados de sustancias ilegales. Pero fue el arresto de McClenney en 2018 el que arrojó luz sobre las prácticas cuestionables de Wester. Aunque había grabaciones de cámaras corporales disponibles, mostraban a Wester apagando su cámara durante el registro. El vídeo lo captó claramente moviendo la mano, lo que suscitó preocupaciones sobre una posible manipulación de pruebas. El caso de la señora Teresa Odom puso aún más de manifiesto las incoherencias en la actuación de Wester. Además, durante las detenciones, Wester realizó pruebas de campo a personas como una tal señora Hazelwood y su familia, pero no les mostró los resultados ni la metanfetamina encontrada en un frasco de Excedrin. Durante el interrogatorio directo, el propio señor Wester subió al estrado, enfrentándose a un intenso interrogatorio sobre sus acciones y decisiones durante varias paradas de tráfico. El abogado defensor no perdió tiempo en destacar la falta de grabaciones de las cámaras corporales y las incoherencias en los procedimientos de registro. Wester mantuvo que no tenía ningún control sobre la eliminación de los vídeos, atribuyéndolo a fallos técnicos o a la falta de experiencia del personal. La defensa siguió insistiendo en el razonamiento que subyace a las detenciones de Wester, en particular en los casos en que las personas admiten la posesión de marihuana, pero niegan tener conocimiento de cualquier otra sustancia ilegal. Wester, esta vez en el estrado de los testigos, defendió sus acciones, alegando causa probable basada en sus observaciones y en la información facilitada. Sin embargo, se pusieron en duda la credibilidad de estas detenciones, lo que suscitó dudas sobre la exactitud del juicio de Wester. Una de las revelaciones más significativas durante el juicio fue la decisión de Wester de apagar su cámara corporal durante determinadas interacciones. La defensa cuestionó el motivo de esta acción, sugiriendo que no era una práctica habitual entre los agentes del orden. Wester se defendió afirmando que era una práctica habitual y que no se hacía con mala intención. Sin embargo, esta revelación suscitó más dudas sobre la credibilidad de sus actos y la posibilidad de que hubiera cometido una falta.
El contrainterrogatorio del abogado defensor pretendía poner de relieve las discrepancias en las pruebas y arrojar dudas sobre el testimonio del testigo. La ausencia de grabaciones de cámaras corporales, las incoherencias en los procedimientos de registro y la falta de documentación adecuada salieron a relucir. Estas incoherencias suscitaron dudas sobre la fiabilidad de las afirmaciones de Wester y la validez de las detenciones practicadas. A lo largo del juicio, el impacto de los delitos de Wester en la comunidad se hizo cada vez más evidente. Tras semanas de intensas batallas judiciales y testimonios apasionantes, llegó el momento de la verdad. El destino de Zachary Wester estaba en manos del jurado, que deliberaba sobre las pruebas presentadas y la credibilidad de los testigos. La ausencia de grabaciones de cámaras corporales, las incoherencias en los procedimientos de registro y las detenciones dudosas fueron factores que desempeñaron un papel crucial en sus deliberaciones. La Fiscalía argumentó que Wester había abusado de su poder como agente de la ley, violando los derechos de personas inocentes y empañando la integridad del sistema judicial. Presentaron un caso convincente, destacando las pautas de mala conducta y la falta de rendición de cuentas que habían permitido que los delitos de Wester persistieran durante tanto tiempo. Por otro lado, la defensa sostuvo que Wester había actuado dentro de los límites de su autoridad y que las detenciones estaban justificadas en función de la información disponible en ese momento. El jurado declaró a Zachary Wester culpable de múltiples cargos, entre ellos manipulación de pruebas, detención ilegal y perjurio. La sala del tribunal estaló en una mezcla de emociones: alivio, reivindicación y sensación de que se había hecho justicia. La comunidad también sintió un suspiro colectivo de alivio, al saber que sus voces habían sido escuchadas y que se habían exigido responsabilidades. Comenzó la fase de sentencia del juicio, en la que el tribunal tuvo en cuenta diversos factores, como la gravedad de los delitos, el impacto en las víctimas y la necesidad de disuasión. La Fiscalía abogó por una condena significativa, destacando la naturaleza atroz de las acciones de Wester y la necesidad de enviar un mensaje contundente contra el abuso de poder. La defensa, por su parte, abogó por la indulgencia, haciendo hincapié en la falta de antecedentes penales de Wester y en su contribución a la comunidad como agente de la ley. Trataron de humanizar al acusado, pintando la imagen de un hombre que había cometido errores, pero que era capaz de redimirse. Tras considerarlo detenidamente, el tribunal dictó sentencia. Zachary Wester debía cumplir 12 años y medio de prisión. David Carrick. He aquí a David Carrick, violador en serie inglés y antiguo agente de policía. Desde su manipulación de las aplicaciones de citas hasta su abuso de poder como policía armado, las acciones de Carrick han dejado un rastro de devastación. Tras un breve paso por el ejército británico, Carrick se unió a la Policía Metropolitana en 2001, embarcándose en una carrera que acabaría llevándole a la perdición. Al principio, su papel como agente de policía parecía prometedor, pero no pasó mucho tiempo antes de que en 2002 salieran a la luz acusaciones de malos tratos domésticos contra él. Estas acusaciones suscitaron serias dudas sobre el carácter de Carrick y su idoneidad para el cuerpo. A pesar de las preocupantes acusaciones, tanto la Policía Metropolitana como otras fuerzas policiales británicas no tomaron medidas decisivas contra Carrick. Fue entre los años 2003 y 2020 cuando se reveló la verdadera naturaleza de Carrick. Utilizando aplicaciones de citas como Badoo y Tinder, Carrick se aprovechó de mujeres vulnerables, a menudo en Hertfordshire, Inglaterra. Su posición como policía armado le permitía ganarse su confianza y manipularlas, utilizando su autoridad para inflar su importancia y controlar sus vidas. Los detalles de los crímenes de Carrick son espeluznantes. Sometía a sus víctimas a malos tratos físicos, a menudo utilizando el cinturón como instrumento de tormento. La reclusión en espacios reducidos se convirtió en una realidad enfermiza para estas mujeres, ya que Carrick se deleitaba con su sufrimiento. Llegaba incluso a orinar sobre sus víctimas, degradándolas y deshumanizándolas aún más. Pero la cosa no quedaba ahí. La depravación de Carrick se extendía al acto de la violación. Controlaba todos los aspectos de su existencia, dictando lo que vestían, cuándo y qué comían, e incluso dónde dormían. En algunos casos, llegaba incluso a prohibirles comer, ejerciendo un dominio absoluto sobre sus vidas. El verdadero alcance de los crímenes de Carrick comenzó a desvelarse en octubre de 2021, cuando otra mujer denunció valientemente que había sido violada por Carrick un año antes. Su decisión de hablar se vio influida por el sonado caso de Sarah Everard, una joven que había sido secuestrada, violada y asesinada por otro agente de la Policía Metropolitana.
Las estremecedoras similitudes entre los dos casos la llevaron a romper su silencio, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que acabaría conduciendo a la detención de Carrick. En octubre de 2021, Carrick fue detenido y posteriormente suspendido de su cargo como agente de policía. El peso de las pruebas contra él era abrumador, lo que dejaba poco margen para la negación. Sin embargo, a pesar de las crecientes acusaciones, Carrick se declaró inicialmente inocente de todos los cargos que se le imputaban, lo que prolongó aún más la agonía de sus víctimas. En mayo de 2022, Carrick se encontraba en prisión preventiva en la cárcel de Belmarsh, en el sureste de Londres, a la espera de su juicio. La expectación y la ansiedad en torno a su juicio eran palpables, ya que el público y las víctimas buscaban justicia para los crímenes incalificables cometidos por este ex agente de policía. En diciembre de 2022, en el Tribunal Penal de Old Bailey, en el centro de Londres, la verdadera naturaleza de Carrick quedó al descubierto. Se declaró culpable de 49 cargos, 24 de ellos de violación. Estos cargos se referían a 12 víctimas femeninas que habían padecido un sufrimiento inimaginable a sus manos. Todo el mundo se llenó de una mezcla de conmoción, rabia e incredulidad al conocerse el alcance de la depravación de Carrick. Sadiq Khan, alcalde de Londres, expresó su absoluta repugnancia y horror ante los atroces crímenes cometidos por Carrick. Declaró: «Estoy absolutamente asqueado y horrorizado por las acciones de David Carrick. Las supervivientes han demostrado una inmensa valentía al presentarse, y mis pensamientos están con ellas en estos momentos difíciles». El fiscal jefe de la Fiscalía de la Corona, Jaswant Narwal, con 34 años de experiencia, fue citado diciendo: «La magnitud de la degradación a la que Carrick sometió a sus víctimas no se parece a nada de lo que me he encontrado en mi carrera en la Fiscalía de la Corona. La declaración de culpabilidad es un testimonio de la fuerza y la resistencia de las supervivientes, que han demostrado un inmenso valor a lo largo de este proceso». La vista para dictar sentencia contra David Carrick comenzó el 6 de febrero de 2023 en el Tribunal de la Corona de Southwark, marcando un momento crucial en la búsqueda de justicia para sus víctimas. La sala se llenó de tensión y emoción cuando las supervivientes se enfrentaron una vez más a su agresor, esperando una sentencia que reflejara la gravedad de sus crímenes. El 7 de febrero de 2023 se dictó sentencia y se reconoció la gravedad de las acciones de Carrick. Se le impusieron 36 cadenas perpetuas con una pena mínima de 30 años más 239 días. Esto significaba que tendría que cumplir ese tiempo en prisión antes de poder optar a la libertad condicional, que sería el 2 de mayo de 2052. La Fiscalía General anunció el 8 de febrero de 2023 que revisaría la sentencia en virtud del régimen de sentencias indebidamente leves. Antes de ser encarcelado, Carrick residía en Stevenage, Hertfordshire. Mientras estaba en prisión preventiva, al parecer intentó suicidarse, un duro recordatorio del peso de sus crímenes y del impacto que tuvieron en su propia psique. El 3 de marzo de 2023, el fiscal general de Inglaterra y Gales, Michael Tomlinson, casi, hizo una declaración sobre la revisión de la sentencia de Carrick. Expresó su satisfacción por la cuidadosa consideración del caso por parte de la juez sentenciadora, afirmando que había prestado una atención detallada y reflexiva a todas las características del caso. Tomlinson concluyó que la sentencia no se remitiría al Tribunal de Apelación para su revisión, lo que consolida la creencia de que se ha hecho justicia. Estas historias de lobos con piel de cordero te habrán dejado atónito, puede que incluso asustado, pero lo que encontrarás en el siguiente vídeo en tu pantalla te dejará con la mandíbula por los suelos. Haz clic en este vídeo y nos vemos allí.